Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está, Iván? ¿Todo bien, ingeniero? ¿Todo bueno? ¿Todo tranquilo? ¿Usted? Aquí, oye, queriendo explicarle un poquito de lo que va a hacer el examen, ya les envié vía correo y ya sobre eso es lo que tienen que hacer. Pero voy a poder encontrar. A ver, sí, aquí está. Bueno, jóvenes, he estado toda la tarde elaborando por exámenes y no es fácil realmente. En base a ello es de que ustedes, por ejemplo, los que tienen el grupo 1, o modelo 1, que son 7 de ustedes, tienen que efectuar diagrama de flujo y en base a esta información ustedes tienen que responder el inciso B, C y D. ¿Está claro? Y ustedes dirán, bueno, yo no conozco, no sé, pero en este aspecto ustedes tienen que investigar. Puede ser mediante internet o lo que ustedes vean conveniente. ¿Ya? Pero les voy a dar un pantallazo a todingo en el aspecto de lo que es la función de cerveza. Un domingo vamos a compartir pantalla. Por ejemplo, este es un problema que está referido a un sistema de producción de cerveza. En este aspecto, lo que ustedes tienen es de que en base a lo iniciado tienen que interpretar y, y tienen que desarrollar su diagrama de bloque. Yo les decía que les voy a ayudar en el sentido de que ustedes puedan comprender lo que es un sistema de producción de cerveza. Bueno, la cerveza en realidad es una bebida analcohólica que requiere como materia prima dos componentes principales. El adjunto cervecero, que puede ser arroz, puede ser maíz, y la materia principal es la malta. ¿Ya? Entonces, en función de ello, ustedes tienen dos materias primas que ingresan al proceso. En este proceso se produce una conversión de los almidones en azúcares fermentescibles.
Es decir, de que para ello se efectúa un proceso de maceración. Lógicamente que antecede un proceso que no está escrito en el examen, que es la molienda. Pero de acuerdo a los museos tienen que desarrollar. Las materias primas son malta, arroz, puede ser eh, maíz, por ejemplo, de tal manera de que se efectúa el proceso de maceración en que estos componentes, ese almidón se convierte en azúcar fermentescible. Pero de ahí hay que separar el hash, como hacemos nosotros, respecto al jugo. Hay que filtrar y después hay que hervir. En este proceso de hervimiento se agrega lúpulo. El lúpulo le confiere el sabor amargo que tiene la cerveza. Lógicamente que después de ello viene un proceso de separación de esas materias sólidas que no están descritos en el problema, pero hay que enfriar ese mosto porque las levaduras empiezan a trabajar a una temperatura de 9 grados Celsius. Cuando la cerveza fermenta, y después de 9 días, viene el proceso de maduración. En este proceso de maduración, ¿cuánto? Bueno, en este proceso de maduración, la cerveza adquiere la corrección organoléptica, pero esta cerveza hay que filtrarla para que adquiera el color que tiene. Todos esos sólidos insolubles se retienen en este filtro y posteriormente se envasa. Hasta aquí, al menos, creo haber descrito todo el proceso que ustedes tienen que hacer. Entonces, en base al enunciado, ustedes tienen que desarrollar este diagrama de bloque. Por ejemplo, enunciarse en el proceso de la maceración se requiere de malta y arroz. Bueno, esas son las materias que ingresan en este proceso. ¿Está claro, jóvenes? Sí. ¿Es diagrama de bloque de flujos que está pidiendo en inciso, ingeniero? Entonces, ustedes tienen que interpretar el enunciado, jóvenes. ¿Hasta ahí está claro? Así como usted lo está explicando, lo vamos a hacer. No, ustedes tienen que interpretar el enunciado y en base a ello ir haciendo el diagrama de bloque. Por ejemplo, el diagrama de flujo de proceso. Aquí está descrito, ¿no? En forma completa, por ejemplo. Entre la malta, el arroz, se tamiza y después entra al proceso de maceración. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto de acá
es el proceso de bueno, todo esto de acá que ustedes ven en esta gráfica es el proceso de maceración hasta aquí, ¿ya? Un partido. Bueno, como ustedes ven ahí, hasta ahí se efectúa el proceso de maceración. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, si volvemos al enunciado, dice así. Se emplea malta, arroz, que comprende el proceso de maceración. En este proceso hay una transformación de los almidones en azúcares fermentescibles. Bueno. Hasta acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se le hasta ahí. ¿Qué es lo que ustedes tienen en realidad? Ustedes tienen, en este caso, el proceso de maceración. Esta es la primera etapa. Las materias primas que ingresan son malta y arroz. Sí, bueno, no sé. Bueno, de acuerdo al enunciado, ya en realidad se lo estoy resumiendo el examen, lo estoy guiando. Entonces, ustedes tienen de que lo primero que hay que hacer es elaborar el mosto en base a estas materias primas. ¿Ya? Y si me voy a leer, ¿no? Se me perdió la evidencia. Okay. Bien, entonces les decía de que de acuerdo al enunciado es esto lo que tiene que hacer. Ya hay pero lógicamente que no está igual a esto, porque si ustedes ven y de acuerdo al enunciado, lo que dice es de que lo primero que hace es elaborar el mosto. Lo primero es elaboración del mosto.
es el primer punto que ustedes deben considerar en su diagrama de bloques. Lógicamente de que si yo me voy acá, lo tengo. Lo primero que yo leo y le estudio es el laboratorio de Moore. Es la primera etapa que tiene en este proceso. Está viendo el Word por si acaso, ingeniero. Sí, un ratito. Ya. Entonces, les decía, lo primero que tienen que hacer es la interpretación. El primer proceso de la producción de cerveza es la elaboración de moho. Muy bien. Bueno, si seguimos interpretando la lectura del examen, se los voy a resolver solamente la primera etapa para cada uno de los exámenes. Y las materias primas que son malta, arroz, muy bien. ¿Están viendo el Word, jóvenes? Ya, entonces, Sí, ingeniero, se ve. ahora ingreso al Excel, ¿ya? Y en el Excel, no sé si... Entonces, de acuerdo a la lectura, ¿ya? Bien. Para elaborar el mosto, de acuerdo a la lectura, ¿qué es lo que dice? De que ustedes requieren malta y arroz. ¿Listo? Eso es lo que ustedes vayan estudiando y interpretando. Bien. Para elaborar este mosto, yo le quiero de malta. Y como junto cervecero se tiene el arroz, pero aquí yo necesito que ustedes vayan viendo de que ustedes tienen que ir interpretando la lectura del enunciado. Entonces yo voy a elaborar mosto a partir de qué? De malta y arroz. Bien. Si ustedes no interpretan esto, no creo de que haya donde ustedes buscan. Porque esto de acá es experiencia mía y todo eso, elaborar este modelo de examen
me ha tirado como 5 horas hoy día. Entonces, fíjense de que yo voy a lograr el mosto a partir de la malta y del arroz. Muy bien. Esas son las materias que yo necesito para elaborar el mosto. Muy bien. Y de acá, si nos vamos al Word, ya lo tengo. Son maltas que comprenden el proceso de maceración. Muy bien, entonces acá ya está describiendo el proceso que se da en el uso de estas dos materias primas. Bien, me voy a leer, ya, y aquí yo describo de que la elaboración del mosto comprende el proceso de maceración. Es lógico que aquí hay una entrada de agua que no he mencionado, ¿ya? Porque una de las materias primas muy fundamentales en la elaboración de cerveza es el agua. De ahí entonces de que el agua, en función a sus características que tiene de donde se capta, se debe efectuar un tratamiento. Bueno, les decía de que aquí no he considerado el agua. Bueno, muy bien, para ustedes mejor todavía. ¿Ya? Y aquí tenemos agua. No es cualquier agua. Muy bien. Bien, si volvemos al enunciado, que es lo último que voy a hacer para este modelo de examen, ya, me vuelvo al Word. ¿Dónde está el Word? Se perdió el Word. Tengo muchas carpetas abiertas. Ya. Aquí dice de que comprende el proceso de horneación en la cual los almidones se convierten en azúcar fermentescible, es decir, la maltosa en la maltotriosa se convierten en azúcares fermentescibles, que es lo que tiene como la amilosa y la amilopestina se convierten en maltosa y maltotriosa, que son azúcares, ¿vean? Y posteriormente se filtra y se obtiene un jugo rico, como es acá, solución en azúcar fermentescible. Bueno, de este enunciado, ya, nos vamos a leer. Aquí hemos descrito la fermentación, pero acá
hay que definir un proceso que es la filtración del mosto de acuerdo a la enunciado. No se está viendo el Excel, ingeniero. Ya. Miércoles. Bien, si yo he lecturado eso, veo de que hay que filtrar, ¿ya? Y en ese proceso de filtración, voy a tener un jugo. Y ese jugo se llama mosto, es una solución muy rica en azúcar. Si me vuelvo al enunciado, ¿ya? Tengo muchas tarjetas ahí. ¿Se observa el juego, jóvenes? Bien, si yo sigo No se con ve nada, ingeniero. A ver, ahora. está cargando. Ya ahora sí se ve, ingeniero. Es que está muy maluco el internet. Entonces, fíjense de que se tiene el proceso de filtración del mosto, ¿no? Se hierve y esto implica otra etapa. Entonces, esta es la última etapa que les debemos conocer y en base a ello es lo que ustedes tienen que desarrollar su examen. Bien, después de la filtración viene una etapa en que este jugo que proviene de la filtración se somete a un proceso de ebullición o cocimiento, de acuerdo a lo que diga el enunciado. ¿Ya? Ya. Bien. Esa es la forma en que este grupo, en función del enunciado, tienen que desarrollar este diagrama de bloques. No voy a explicar más, pero ya les di la idea al grupo 1. Muy bien. Ingeniero, hay que hacer un Excel y aparte mandarlo el Excel y el Word para el criterio 2. No, jóvenes. Por ejemplo, si yo quiero hacer esto, lo puedo hacer en Word, o si ustedes quieren, pueden agarrar y llevarlo al Excel, ¿no? O al Word, por decir. Por ejemplo, este es mi examen. Yo agarro y pegado este sea y lo grafico como
lo grafico como imagen, pero lo más grave es de que ustedes se complican solo. ¿Ya? Les digo por qué. Yo le pongo pegado especial, me vengo acá, me tracción mejorado y lo pego. No se ve nada, ingeniero. Ingeniero, por si acaso solo está compartiendo la pantalla de Excel. Ya, No se vio nada de lo que hizo, solo cuando lo marcó nomás el cuadro. ya, me vengo acá, fíjense. Y del Excel lo transporto acá. Pero yo les decía de que el problema más grave que ustedes tienen, yo no sé para qué y por qué ustedes me convierten este documento que está en Word 9793, lo actualizan al documento que ustedes manejan en su máquina. Y ahí hacen macanas realmente. Fíjense de que yo tranquilamente en este modelo 1, en el cual yo les he enviado, lo copio del Word, me voy acá, le doy diseño, detrás del texto, aceptar, y ahí está. Pero ustedes se complican solitos realmente, ¿ya? Y las otras respuestas están en función a la lectura, ¿no? ¿Cuál es el componente que selecciona el monstruo frío para iniciar el proceso de fermentación? Bien, para darles una idea, en base a esto, fíjense de que yo les estaba mostrando un Excel y lamentablemente no lo veo acá. No. Ahí está. Bien. Bien, ustedes están viendo eso o nada. Todavía no se ve, ingeniero. Ya. Ahora sí. Fíjense de que aquí está el diagrama de bloque y aquí está todo el proceso. Le voy a dar un pantallazo, pero de esto no más allá, porque son ustedes los que tienen que investigar más allá de esto. En una cervecería, generalmente la materia prima que se va a usar es malta. La malta es la que entra en mayor composición que los frutos cerveceros. Puede ser arroz, puede ser maíz, puede ser otro cereal que contenga almidón. Se pesa, todo esto que está con amarillo es el proceso de maceración. El proceso de maceración consiste en convertir estos almidones que tiene la malta, el arroz, el azúcar o no tanto el azúcar, sino que en este caso un adjunto cervecero puede ser sorgo, puede ser arroz, puede ser maíz, que son ricos almidones. Muy bien. Los utilizo y acá esos almidones se convierten en azúcares fermentables, maltosa, maltocriosa, y los paso acá donde se filtra, se tiene un jugo,
casi hielo ese jugo. Lógicamente que aquí hay un proceso de separación que no lo menciona, pero hay que enfriar, entonces hay un enfriamiento y adición de levadura, de tal manera que esas levaduras van a convertir esos azúcares en etanol. Hay desprendimiento de gas carbónico, hay una recuperación de la levadura cuando se tiene la cerveza verde y ahí mismo se enfría durante 20-22 días para tener el proceso de maduración. Posteriormente a esta cerveza se filtra y se envasa. Entonces ustedes tienen eso, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. De acuerdo a este enunciado, ustedes tienen que ir interpretando. Bien, tenemos 7 personas que van a desarrollar este modelo de examen, desde Aguirre hasta Céspedes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, Ingeniero, o sea que tenemos que hacer todo ese diagrama completo de Excel para el examen y pues pegarlo al Word. ¿Así? fíjense lo siguiente. Vamos a manejar el Excel. Muy bien. Agarro y empiezo a resolver el problema. Y empiezo a hacer, es que eso es lo más grave de ustedes. No solamente ustedes, no son los únicos. Yo les decía ayer de que para mí es una pena de estudiantes que han cumplido la carrera, ni voz alguna de saber manejar un Word, un S. Y les decía a ustedes ayer que además de que ustedes están aprendiendo la materia, están aprendiendo algunas cosas que yo las he aprendido solo. Por ejemplo, este es un problema mío, inventado por mí mismo. Y dice, sí, el proceso con la evaluación de Mosto. Muy bien. Yo agarro, pongo esto. No sé manejar eso. Pero soy capo en Word. Muy bien. Y lo que ustedes han visto, y paso yo en Word, muy bonito está. Y acá escribo elaboración de la. Es lo primero que. Ya. Por si acaso está en el Excel. Y también el Word. No se Seguimos en ve, ingeniero. Se quedó en el Excel nomás. Se quedó en el S. Bueno. Le decía de que yo inserto un rectángulo. Ya. Lo pongo bonito. Y muy grande está la cuota ahí. Y le pongo 8. Muy bien. Y de ahí, esto está muy bien, 0, y sencillo. También está muy bien. ¿Y está cifrado? Sí, muy bien. Es lo primero. Pero para elaborar el mosto, ¿ya? Se requiere de malta y arroz. Bueno, yo voy interpretando el enunciado y agarro y hago esto. Bien, vamos a ver si